Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta videoclase dentro de la discusión sobre sentencias estructurales. En esta oportunidad discutiremos de manera específica algunas cuestiones sobre el diseño e implementación de una sentencia estructural. Esta videoclase está dividida en tres puntos. Primero es la discusión de la importancia del éxito comunicativo. Si la sentencia estructural discute un problema estructural, un problema público. Entonces, nuestro auditorio no son solamente las partes, sino eventualmente cualquier ciudadano y cualquier grupo de interés que considere relevante utilizar esta decisión para precisamente hacer incidencia de políticas públicas. Luego tenemos pautas de diseño de una sentencia estructural, tomando en cuenta la necesidad del éxito comunicativo. ¿Qué pautas de redacción deberíamos seguir? Es un punto bastante corto, la verdad. Y finalmente, ¿cuáles son los criterios de implementación de una sentencia estructural? Algo que vamos a ver más o menos rápido porque esto se discute con mayor profundidad en otra videoclase. Pues muy bien, empecemos con el primer punto. La sentencia estructural es una decisión sobre un problema complejo. Creo que esto es algo que es una verdad de perogrullo, todos somos conscientes de ello. Se aborda un problema multicausal, por ello requerimos, ¿no?, mirar el caso individual y pasar hacia la estructura pública para poder entender cuáles son las razones que explican que esto ocurra tan seguido, por ejemplo, o que esta violación sea tan sistemática. Esto también presupone que existe un problema público que la ciudadanía conoce. Usualmente, para que abordemos sentencias estructurales, hay un problema público y los problemas públicos suelen ser de interés y de conocimiento de la ciudadanía. Si la sentencia, si una sentencia va a abordar una cuestión estructural para terminar en una decisión estructural, necesita, eh, necesita abordar este problema amplio y la ciudadanía es un elemento del auditorio, entonces la sentencia tiene que poder ser comprendida por este grupo de personas. Porque, y esto lo veremos al final, el éxito de implementación de una sentencia estructural depende, entre otras cosas, de la adhesión ciudadana y también de los grupos de interés para que obtenga legitimidad. Y esta adhesión es mucho más fácil si existe éxito comunicativo, si la sentencia puede ser entendida. Es necesario que el diseño de la sentencia estructural permita a cualquier ciudadano entender las razones de la decisión judicial, sin contar con la ayuda de un profesional del derecho, porque eso ayuda a que la sentencia sea un insumo que empiece a diseminarse en la opinión pública de una manera mucho más eficiente. Pero hay un problema. En derecho, no necesariamente estamos preparados para formular escritos con esa característica. Porque como dice Richard Wydick, este importante jurista que es el promotor contemporáneo del movimiento por un lenguaje jurídico claro, dice esto: nosotros los abogados no podemos escribir lenguaje ordinario. Usamos 8 palabras para decir lo que se pudiera decir en dos, usamos expresiones y frases viejas y arcanas para expresar obviedades. Buscando la precisión, nos volvemos redundantes. Nuestras oraciones se retuercen, frases dentro de oraciones, volviendo vidriosos los ojos y atontando las mentes de nuestros lectores. El resultado es un estilo de escritura recargado, oscuro, pomposo y aburrido. Y esto es más o menos cierto, bastante cierto. Hay mucha evidencia que se está produciendo en todo el mundo que muestra que nuestra disciplina no está muy preparada para ser más comunicativa. Hay una creencia muy fuerte de que como poseemos un lenguaje técnico, entonces por defecto no tenemos que escribir para que una persona ordinaria, para que una persona no especializada en derecho pueda entender la decisión. Pero esto es problemático porque en realidad la aceptabilidad de una decisión depende de la forma en cómo las personas logran entender estas razones. Y el éxito comunicativo es clave para la aceptabilidad de las decisiones judiciales. Y de hecho, en un caso estructural, este requisito debería ser con mayor fuerza, con mayor razón.
Por ello, más allá de que nuestro lenguaje posea muchos términos técnicos, muchos de ellos en realidad no lo son. El uso de arcaísmos, por ejemplo, en el derecho, no tiene ningún propósito técnico. Y usamos muchísimos arcaísmos. Algunos latinazgos, de hecho, no proporcionan algo completamente técnico y pueden ser prescindidos. Pero eso es algo que merece un estudio particular. El lenguaje jurídico, ¿no? Por eso, y en especial el judicial, debe contener una importante dosis de lenguaje ordinario, aunque posea en parte un tecnológico. Porque uno de los grandes problemas de la legitimidad del sistema de justicia, al menos como se ha venido documentando en alguna investigación empírica por allí, bueno, varias en realidad, es que este alejamiento ha generado mayor conflicto entre las personas y al mismo tiempo también le ha restado legitimidad al sistema de justicia. Y es necesario que el profesional del derecho se acerque más a las técnicas generales de buena escritura, por ejemplo, del periodismo, antes que pensar que podemos mejorar nuestra calidad escritural recurriendo a textos estrictamente de nuestro campo. Es más sensato mejorar nuestra calidad escritural recurriendo a otras disciplinas que se han preocupado más que nosotros por el éxito comunicativo. Y entonces hay una necesidad de avanzar hacia una mayor presencia del lenguaje común en el derecho hispanohablante. Es un conjunto de posiciones muy interesantes, creo que tienen algún punto, tienen muchos puntos de razón, vale la pena revisarla. Yo recomiendo el Manual de Escritura Jurídica de Diego López Medina, un libro que ya creo que está hasta socializado en la internet, pero es un libro que recomiendo muchísimo para que puedan terminar eventualmente de revisar el detalle del argumento y eventualmente verse persuadidos de la tesis y empezar a cambiar paulatinamente nuestra escritura a algo un poco más accesible a la ciudad. Pero bueno, ¿cuáles podrían ser las pautas que, tomando en cuenta todo esto, deberíamos considerar si escribimos una sentencia en general, sobre todo una sentencia en un caso estructural? Porque reitero, en un caso estructural, el problema es público y la opinión pública es importante que conozca, en la medida de lo posible, de primera fuente, qué es lo que se ha decidido y por qué razones esa es la decisión a la que se ha alcanzado a través del proceso judicial. Y entonces hay algunas cuestiones que de pronto vale la pena aprender como pautas mínimas que de todas maneras deberían hacerse. Sin perjuicio, reitero, de que revisen el texto de Diego López Medina para que revisen muchas más pautas y se vean más persuadidos y cuenten con más herramientas para avanzar hacia el éxito común. Uh, una primera pauta es que toda sentencia estructural debería tener una tesis conclusiva, es decir, una sentencia con un párrafo de máximo 250 palabras que resuma los principales puntos, ¿no? El fallo y las principales razones que se utilizan. La recomendación en el ámbito de la escritura jurídica es que en esa tesis conclusiva se procure evitar citar normas completas o incluso citar los números de los artículos. Citar el artículo de la ley 27457 en el artículo 2.1 literal A. De hecho, si un ciudadano lee eso en el resumen, en la tesis conclusiva, al inicio de una sentencia, pues en realidad esto no le está diciendo nada porque es muy difícil que un ciudadano pueda entender esto. Entonces, procuren construir esa tesis conclusiva de tal manera que un ciudadano pueda entenderlo. Y una de las pautas es no citemos grandes extensiones de números de normas. Eso no posee éxito comunicativo. En segundo lugar, construyamos oraciones y párrafos cortos. Las oraciones no deberían exceder las 20 palabras. Creo que hay un límite en algunos textos que dicen que no puede exceder las 40. Y los párrafos no deben ser mayores a 250 palabras. Por supuesto, lo más importante es evitar construir una oración del tamaño de un párrafo, lo que se conoce como el párrafo unioracional, y con mayor razón eviten una práctica muy común en el mundo latinoamericano judicial, eviten la sentencia sábana, una sentencia que no tenga separación de párrafos y a veces ni de puntos seguidos. Ahora, ¿por qué es importante esta pauta? Hay muchos estudios que se han hecho en psicología, en neurociencias y en lingüística
que nos dicen que el cerebro humano tiene una memoria RAM limitada, como una computadora. Y entonces, cuando uno escribe oraciones largas, larguísimas, tú le estás pidiendo a tu lector que memorice, que mantenga en su memoria RAM, que vaya memorizando y mantenga esa información disponible y atenta mientras la oración se va construyendo. El problema es que mientras más cosas le pides que mantenga memorizadas, es mucho más probable que nuestra memoria RAM colapse, nuestra memoria de corto plazo no aguante más y terminemos perdiendo toda la información. Es decir, ¿y qué es lo que se genera cuando ocurre eso? Bueno, tenemos que volver a leer el párrafo, tenemos que volver a leer la oración. Este problema es un típico problema de éxito comunicativo en el derecho. Muchos estudios empíricos muestran que una de los más grandes efectos de la escritura jurídica en todo el mundo, que hace que sea difícil a la ciudadanía entender las ideas de los abogados y abogadas, es el uso de oraciones y párrafos largos. Y el peor caso de todos es el uso de un párrafo de una sola oración. Entonces, si buscamos que una sentencia estructural sea un insumo para un debate de políticas públicas y movilice a la opinión pública, no solamente a la ciudadanía, sino a grupos de interés y activistas, es importante que esta sentencia no abuse de la RAM de personas no especialistas en derecho. Y entonces, oraciones de pronto máximo 40 palabras y párrafos que de verdad no excedan las 250 es una muy, muy buena idea. Lo otro es que las oraciones deben procurar tener la típica estructura simple: sujeto, verbo y predicado. El Ministerio de Educación implementó la política de manera incompleta. De pronto algunos detalles, pero si se dan cuenta, mantiene la estructura básica del lenguaje español: sujeto, verbo y predicado. Incluso, solo un comentario importante que puede ser de interés, es que se ha encontrado cierta evidencia, un poco más todavía no documentada en muchos estudios, pero que cuando incluso una sentencia en español tiene esta estructura simple de sujeto, verbo y predicado, incluso personas que no tienen el español como lengua materna pueden entender mucho más fácilmente la decisión judicial. Hay muchos lingüistas, por ejemplo, que han trabajado como traductores, intérpretes, ¿no?, del quechua en procesos judiciales y cuentan que es mucho más fácil para un quechua hablante, por ejemplo, entender la sentencia si en el mismo idioma español las oraciones están estructuradas de la manera más simple: sujeto, verbo y predicado. O sea que ahí hay una razón adicional para no perder de vista esta posibilidad. Sin duda, en muchas ocasiones no se pueden evitar las oraciones compuestas o las subordinadas y las coordinadas, pero estas deberían tener un papel menor a la hora de construir los argumentos en una decisión judicial, con mayor razón en una sentencia estructural. Otra recomendación es el famoso caso de la oración temática. A veces un argumento requiere varios párrafos para construirse, para poder llegar a cerrarse integralmente. Una recomendación que se suele dar es que procuren que la primera oración del primer párrafo sintetice todo lo que se va a leer más adelante. La recomendación parte de una premisa que a mí me parece muy interesante y muy divertida, y es que los profesionales del derecho no somos novelistas de suspenso, no tenemos por qué decir las cosas lentamente y esperar a que al final recién se entienda la idea. Podemos, de hecho, ayudar a nuestros lectores dándoles la idea desde el inicio para que luego entiendan las razones. De hecho, hay evidencia de que es mucho más fácil de entender un argumento complejo, que puede ocupar 3, 4 párrafos, si es que hay una síntesis al inicio que te diga de qué trata todo lo que se va a decir a partir de allí en adelante. Y entonces esto asegura un mayor éxito comunicativo. Les recomiendo muchísimo que practiquen el uso de la oración temática. Y finalmente, una última pauta que me parece muy valiosa, puede eventualmente tener muchas reticencias, pero vale la pena considerar, es que si hay un término técnico o un latinismo, empiece primero por definirlo en lenguaje ordinario antes de nombrarlo y luego definirlo técnicamente. Por ejemplo, esto es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero pensemos en el famoso principio del derecho, el criterio interpretativo indubio pro operario del derecho laboral.
un típico latinazgo. Este, para algunos, para la mayoría es un término técnico, para otros tal vez ya no. Pero más allá de ese debate, uno podría afirmar que en una sentencia, ¿no? Que cuando una norma, un artículo, una norma jurídica, ofrece varias formas de ser interpretada, cuando un mismo texto se puede interpretar de varias maneras, siempre el juez tiene que elegir la interpretación que favorezca al trabajador. Esto está expresado en lenguaje ordinario, porque no hay ninguna palabra que haya mencionado que no pueda ser entendida por una persona que no se especializa en derecho. Cuando una norma puede entender de diversas maneras, el juez debe elegir aquella manera que favorece al trabajador. Y ya luego, de pronto se puede decir, esto es el conocido principio indubio pro reo. Y luego definirlo técnicamente. Esto es muy valioso para los usuarios del sistema de justicia y la ciudadanía en general, porque la primera aproximación al término es sumamente cálida y amistosa con ellos. Permite que lo puedan entender. Y ya luego, con ese entendimiento básico, de pronto con alguna pequeña pérdida de significado, porque es un término técnico, se puede explicar con mayor detalle en qué consiste el término técnico. Esto asegura, por supuesto, un mayor éxito comunicativo. Y si no les queda dudas, podemos, por ejemplo, colocar este ejemplo a continuación del texto de Diego López Medina, en donde nos muestra cómo estas pautas pueden realmente facilitar el lenguaje. Veamos. Se los leeré. Trate de aumentar el número de oraciones que contiene su prosa. Esta oración tiene 11 palabras. Si su escrito tiene más oraciones por página, eso quiere decir que la está cortando. El punto seguido debe ser su mejor amigo para separar ideas y dar claridad a sus textos. 11 palabras. Los dos puntos y el punto y coma también pueden ayudar a hacer pausas y a distinguir premisas. Úselos con frecuencia. 21 palabras. La puntuación frecuente adorna el texto con ritmo y claridad. 10 palabras. Cada idea se sostiene por sí misma. 7 palabras. La secuencia entre oraciones se da naturalmente por su similar orientación argumentativa. 12 palabras. Por ello, cada oración resulta sencilla y natural. 8 palabras. De cada sujeto se expresa una acción principal, a la que se le da una cualificación o complementación clara. 19 palabras. Y si quiere otra cualificación, debe hacerse en una oración aparte. 12 palabras. Podría pensarse, sin embargo, que las oraciones cortas vuelven el estilo telegráfico o robótico. 13 palabras. Este párrafo desmiente esa opinión. 5 palabras. Entonces, como pueden ver, es un párrafo, de hecho, que mantiene los límites de las pautas que hemos estado conversando, pero al mismo tiempo tiene oraciones cortas y permite que sea mucho más entendible. Sugiero que no pierdan de vista este parrafito de ejemplo a la hora de redactar una sentencia. Y bueno, vamos al pauteo de cómo diseñar una sentencia estructural en términos básicos de redacción. Solo algunas pautas, ¿no? Pequeñas. En primer lugar, salvo el caso de un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Toda sentencia estructural presupone un caso individual que la motive. Toda. Entonces, si la función jurisdiccional es resolver el caso concreto, una sentencia estructural debe iniciar necesariamente resolviendo el caso individual. Y al final del caso individual, como una especie de indicador o superficialmente mostrando que hay un problema estructural, hay una afectación sistemática que incluso puede afectar a otras personas más adelante o seguramente está afectando a otras en este momento, hay que deslizar el argumento hacia el problema público estructural. Es decir, el caso individual tiene que ser resuelto porque es la principal función jurisdiccional, pero el caso individual también puede ser usado como un pretexto para deslizarse hacia el problema macro, hacia el problema mucho más amplio estructural que precisamente se va a abordar a continuación. Y ahora, si la idea es un remedio judicial estructural, siguiendo la metáfora de la atención médica, el remedio se prescribe después del diagnóstico. Por lo tanto, una vez que se arranque con el tema estructural, primero se tiene que estructurar el problema público y hay que diagnosticar. Proceda a diagnosticar el problema público. Puede tomar como referencia, por ejemplo, aspectos muy importantes de los derechos sociales. Pensemos en el derecho a la salud, los determinantes de la salud,
los factores de riesgo, factores contribuyentes que se discuten también en el ámbito de la salud, que ayudan a explicar y que afectan precisamente y agravan el problema. También puede tomarse en consideración los derechos, todos los derechos fundamentales que pueden ser afectados por el problema público, porque recordemos que todos los derechos fundamentales se encuentran interrelacionados y la afectación sistemática de un derecho en un proceso, en un caso particular, en realidad puede estarnos mostrando de manera indirecta otros derechos que también son vulnerados y merecen ser discutidos como parte de una sentencia estructural. En otra videoclase, ¿no? Les he mostrado esta diapositiva, no la pierdan de vista, es un poco la idea, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una discusión de un proceso judicial en donde se discute las afectaciones a los derechos reproductivos de mujeres indígenas en las áreas de parto del sistema de salud. Hay muchos problemas que uno puede encontrar estructuralmente allí. Por ejemplo, el hecho de la situación de pobreza de muchas de estas mujeres ciudadanas indígenas. El elemento cultural que hace, por ejemplo, que haya un mayor maltrato del personal sanitario a personas indígenas por motivos, por ejemplo, de racismo, ¿no? Pero también por el hecho de que no comparten su mismo idioma en muchas ocasiones, ¿no? Y en otras ocasiones porque los pueblos indígenas tienen prácticas de salud que pueden diferir de la forma de práctica en la medicina científica, técnica. Pensemos, por ejemplo, la importancia de las matronas en muchos pueblos indígenas, que cuando existe un parto institucional, son excluidas precisamente del proceso porque en la cultura biomédica las matronas no juegan un papel, ¿no? Entonces empezamos a encontrar desde diversos componentes, lo económico, la pobreza, lo cultural, la lucha, ¿no? La tensión entre la lógica biomédica versus la lógica de salud indígena, ¿no? Los factores políticos institucionales también, la inexistencia de normas específicas que hablen de cómo deben estar configurados los servicios de salud allí donde hay una mayor presencia de un pueblo indígena, ¿no? Los factores ambientales como la distancia, los procesos climáticos del lugar, muchos problemas de salud de los pueblos indígenas, muchos problemas en la cuestión reproductiva, se debe precisamente a factores ambientales. La distancia que toma, por ejemplo, llegar a un establecimiento de salud para que una mujer indígena pueda dar a luz. Entonces, si se dan cuenta, todos estos aspectos son estructurales y empiezan a explicar el problema. En los factores económicos podemos notar la ausencia de un derecho a prestaciones sociales, la inexistencia de programas sociales como Juntos, o Caliwarma, o muchísimos programas sociales pueden también explicar estos problemas. Con lo cual, ahí uno empieza a reparar de que necesita no solamente la evaluación de la política con un solo actor, que es el Ministerio de Salud, sino también, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y también con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La interacción entre varios ministerios depende precisamente de qué tan buenos seamos, qué tan capaces seamos de estructurar, de plantear el problema en términos estructurales. Una forma es apelando a los factores, a los determinantes del ámbito de la salud, por ejemplo. O podemos también hacerlo desde el ámbito de los derechos. Los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, tienen una interrelación fuerte con varios otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la información adecuada y oportuna, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y entonces una sentencia estructural también puede diseñarse, ¿no? El diagnóstico de vulneraciones puede también plantearse en términos de los derechos interrelacionados que también son vulnerados sistemáticamente por el problema público que se intenta abordar y remediar. Luego, ¿no? Podemos pensar en los criterios de implementación, algo que también ya habíamos conversado, en, que se discute en otra videoclase, ¿no? La existencia de opinión pública a favor de la reforma estructural, es decir, que la ciudadanía considere que es un problema que merece una solución y más o menos crea que una solución ya está definida y es buena idea. La participación de grupos de interés, clínicas jurídicas o movimientos ciudadanos como Amicus Curiae en el proceso estructural es muy importante, es decir, el éxito de implementación de una sentencia estructural depende mucho de estos factores externos aparentemente ahí.
Tercero, la existencia de grupos de interés o movimientos ciudadanos organizados dispuestos a hacer incidencia en políticas públicas a favor de la reforma estructural. La sentencia estructural tiene más posibilidades de ser implementada y es que esta es tomada por estos grupos de interés o movimientos ciudadanos y la trasladan al espacio de debate público para precisamente pedir el cambio de largo aliento. La posibilidad de crear un espacio intersectorial de deliberación pública en el mismo proceso judicial, lo que se conoce como sentencia de lógica, ya lo hemos visto, ya se ha visto en otra videoclase. La viabilidad para hacer el seguimiento del cumplimiento de la decisión estructural. Sin seguimiento no hay una posible implementación satisfactoria. Finalmente, ajustar la escala de intervención en función al tomador de decisión jurisdiccional. ¿Qué quiero decir con esto? Ya está casi especificado en la otra videoclase que este, tiene que ver con el debate de si jueces que no pertenecen a una corte de vértice pueden establecer sentencias estructurales. La idea es que de pronto podría ser posible que esto pueda ocurrir, que esto tenga cierta legitimidad, pero que debe tener, para poder tener esta legitimidad, necesitas delimitar el alcance de la intervención, se necesita delimitar el alcance a un área mucho más específica. Si, por ejemplo, tenemos un proceso judicial de salud reproductiva en la región Amazonas, y el caso es de una mujer aguajún, de pronto la sentencia estructural, si es que no es de una corte de vértice, sino de una corte superior, ¿no? O de un juez de primera instancia, tendría que delimitarse solamente a la zona regional y al pueblo aguajún. No debería hacer una reflexión de política pública nacional, porque esa legitimidad es mucho más débil y es mucho más difícil contar con todas las herramientas para hacer un buen diagnóstico, ¿no? Esto es algo que está mucho mejor detallado en la otra videoclase, pero no pierdan de vista esto. La idea es que de pronto, si es que eventualmente se construye el camino hacia la idea de que las sentencias estructurales no solo se hagan por cortes de vértice, un camino de justificación puede ser que se necesite cumplir muchos más requisitos, como todos los que están viendo en esa lista. Todos esos deben cumplirse para que haya razones para producir una sentencia. Y bueno, ahí está la última pauta, ¿no? Delimitar el problema público estructural, ¿no? Debe hacerse tomando en cuenta la literatura especializada que haya contribuido a construir el diagnóstico. Esta literatura puede venir de diversos lugares, universidades, think tanks, ONGs que trabajan en incidencia de políticas públicas, etcétera. La idea es evitar el elitismo. La idea es asegurarse que otros expertos en las áreas del problema público hayan contribuido al diagnóstico. Mencionarlos es una forma de hacer, de darle mucha más legitimidad al diagnóstico que se está haciendo. Entonces, una sentencia estructural requiere un fuerte compromiso y una alta carga de trabajo, sin duda. Finalmente, la decisión debe establecer pautas generales de política pública que ayuden a abordar el problema. Es decir, tiene que haber una deferencia al gobierno, al legislador, para que ellos puedan especificar mucho mejor, ¿no? Los detalles más minuciosos de la política. Y esto es independientemente de la forma en cómo debe resolverse el caso individual, que eso ya se abordó en un primer inicio. Y si es necesario, ciertas restricciones específicas fuertes, ¿no? Para detener una violación sistemática de derechos fundamentales claramente intolerable y que se ha documentado muy bien. Las pautas deben construirse tomando en cuenta las posturas de los entes estatales que han participado en el proceso dialógico y en los demás actores, sin duda, porque la legitimidad, la aceptabilidad de la sentencia estructural requiere precisamente de ese proceso deliberativo. Y por lo tanto, la decisión es casi como un consenso. Y para resumir, ¿no? Acá algunas ideas que he mencionado, la sentencia estructural debe ser entendida por cualquier ciudadano, por lo que debe diseñarse lo más posible en lenguaje ordinario, con oraciones cortas, párrafos cortos, etc. En general, la sentencia estructural necesita resolver el caso individual y luego trasladarse al diagnóstico y a los remedios del problema público estructural. Y la implementación depende de varios factores, en particular la existencia de organizaciones que empujen la decisión en el espacio de las políticas públicas y que haya sido deliberada en sectores públicos relevantes.
Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Son pinceladas preliminares, por supuesto, porque como se menciona en la otra videoclase, esta es una discusión todavía pendiente, todavía en construcción y no hay un consenso de si todos estos caminos realmente son justificados. Pero es importante plantear estas posibilidades para que eventualmente el debate pueda avanzar hacia un rumbo que nos permita tener mayores certezas de lo que se debe hacer. Y bueno, en las referencias bibliográficas, tal vez un texto que podría recomendar es el texto de Epp, está aquí, La Revolución de los Derechos. Es un libro de derecho, política judicial comparada. Analiza precisamente cómo muchas sentencias de derechos sociales, derechos civiles, en muchos países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, la India, por ejemplo, creo que Sudáfrica también, han logrado terminar construyendo una lógica de jueces como partícipe de las políticas públicas. Pero esto se debe principalmente, según EP, ¿no?, en la presencia de activistas y abogados y grupos ciudadanos de interés que agarran las sentencias y las utilizan en el espacio de políticas. El éxito de una sentencia estructural depende muchísimo de esto. Y finalmente, el otro libro, que ya los he mencionado en varias oportunidades en esta videoclase, es el texto de Diego López Medina, el Manual de Escritura Jurídica, que es un texto muy ameno, muy divertido, lo recomiendo mucho, que nos va a dar pautas para lograr un mayor éxito comunicativo. Muy bien, eso sería todo. Espero que nuevamente les haya gustado la sesión y ya nos veremos en otra oportunidad.